tú hablando por medio de tu Espíritu Santo a los corazones, a las mentes, Señor. Bendice a Loida, toda palabra que salga de su boca sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y que nada pueda entorpecer ni quiera entorpecer lo que tú quieres hacer hoy, Señor, en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Vale. Vale, ahí. ¿Lo veis bien todos? Bueno, os definiré lo que está escrito, porque esto en realidad lo fui escribiendo en la primera reunión a medida que lo hablábamos. Pero ya que está tan bien escrito, lo voy a dejar así, ¿vale? Es por ganar un poquito de tiempo y así lo dejo exactamente igual. Bien, hoy vamos a hablar, veis el título, Guía Práctica para la Santificación. Y lo que decía en la primera reunión, que a mí me gustaban mucho los libros, por lo menos en Francia había muchos de esos libros, guía para cocinar para tontos, guía para no sé qué para tontos, para aprender a hacer cosas desde el principio, la gente que no sabe hacer algo, pues que aprenda, ¿no? A hacer algo pues bien hecho, ¿no? Y no iba a llamar así el mensaje porque me parecía un poco ofensivo, ¿no? Pero yo necesito que Dios me hable así, que Dios me explique. A mí las teorías me parecen muy bonitas, pero yo necesito que Dios me explique a mí cómo tengo que hacer las cosas en la práctica. Y a veces venimos a la iglesia y recibimos un mogollón de teoría, un mensaje, otro mensaje, una palabra, otra, y en nuestra vida cotidiana nos encontramos frente al hecho de que no sabemos cómo ponerlo en práctica o lo hacemos mal. Entonces, para quitarnos a todos toda la excusa posible para no santificarnos y para no hacer lo que tenemos que hacer, he pensado que iba a hacer pues una guía muy, muy práctica para que en el momento que metamos la pata hagamos, uy, sé que lo estoy haciendo mal y sé por qué lo estoy haciendo mal, ¿vale? Pero la idea es hacerlo bien, ¿eh? Bien, Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a empezar con este texto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí he dibujado lo que voy a llamar todo nuestro ser, ¿vale? Parto del espíritu, que es el centro, el alma y el cuerpo. Muy bien. Todos sabemos que cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no le hemos pedido a Dios venir a vivir a nuestras vidas, que nuestro espíritu estaba ¿cómo? Muerto. Nuestro espíritu aquí era ese castigo eterno que nos esperaba, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso vamos a empezar leyendo en Efesios 2, y vamos a ir del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué ha pasado? Estoy en el ABC del cristianismo. ¿Qué ha pasado? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando uno recibe a Dios, ¿dónde lo recibe? Aquí. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, viene a vivir a tu espíritu. Tu espíritu que estaba muerto, ahora es un espíritu regenerado. Espíritu regenerado. ¿Y qué pasa con ese espíritu de repente? ¿Qué recibimos con el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vale. Normalmente la teoría la conocemos todos, ¿eh? Todos sabemos lo que recibimos. Luego otra cosa es cómo lo ponemos en práctica.
¿Qué más recibimos dentro de nosotros? ¿Os acordáis cuando Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Todo esto, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, lo tienes dentro de ti. No necesitas orar para tenerlo. Dios, dame más dominio propio, dame más paciencia, Señor, dame más amor. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Está aquí. Él ha venido con todo, ¿vale? Está dentro de ti. Entonces la oración está totalmente equivocada y vamos a ver que la forma en la que trabajamos con lo que Dios nos da muchas veces está equivocada. Y he puesto aquí, esto es un grifito, ¿vale? Un grifito, porque ya que tengo ríos de agua viva dentro de mí, yo lo que quiero es que esos ríos que están dentro de mi espíritu fluyan hacia mi alma y hacia mi cuerpo. Ahora vamos a ver qué tenemos dentro del alma. Tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando dices tengo un sueño, tengo un deseo, quiero esto, quiero otro, todo está en el alma. Nuestro intelecto, nuestra conciencia, todo está aquí, dentro del alma. Pero vamos a tener un pequeño problema. Y en el primer culto hice un paréntesis y creo que es importante ese paréntesis. Hay mucha gente dentro de la iglesia que funciona como cristiano, pero que su espíritu no ha sido regenerado. Es decir, hacen lo mismo que un cristiano, aparentemente, hacen buenas obras, se comportan bien, hacen leen la Biblia, pero no tienen al Espíritu Santo. Y a mí me parece que es algo de alarmarse. Y yo creo que el que no está seguro de ser salvo, hoy es un buen día para decir, Dios, muéstrame lo que hay en mi corazón. Quiero ser salvo, quiero ser hijo tuyo. Perdona mis pecados. Es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que se tira 30 años en la iglesia y no pasa nada en su vida. Y a lo mejor es porque el primer paso no ha sido dado, que es recibir al Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nos convertimos? Aquí vamos a ver que va a haber como un detonante muy fuerte. En el cuerpo he puesto que tenemos pues los 5 sentidos. He puesto los 5 sentidos. No he puesto más, vista, oído, tacto, olfato, gusto, etc. Vale. Es lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo me convierto, pasa una cosa. El Espíritu Santo viene a morar a mi vida y de repente empieza una problemática dentro de mí. Yo vivía tan a gusto en el mundo, hacía lo que los deseos de mi carne me decían de hacer. Y tenemos que entender que hay de todo en el mundo. Hay gente que es muy buena personas, que tienen valores morales y éticos altos, incluso más altos que la gente de la iglesia muchas veces, lo cual es una triste pena. Pero sí, hay gente que funciona, son generosos, son dadivosos, ayudan a su prójimo, etc. Y aún así son gente condenada a la muerte sin Dios, porque no tienen a Dios en su corazón y es la única, o sea, no hay otra posibilidad de ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Y eso es muy importante. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu Santo a morar en tu vida, aquí dentro empieza a haber un hecatombe. Yo vivía tan a gusto haciendo lo que a mí me apetecía hacer, lo hacía bien, lo hacía mediocre, lo hacía muy mal. Hay gente que vive fatal fuera de Dios, muy mal, con vicios, con cosas, otros no. No cambia nada, el destino es el mismo. Pero cuando el Espíritu Santo mora en mí, de repente esto, que estaban aliados, mi alma y mi cuerpo, se rebelan contra mi espíritu, se unen contra mi espíritu, porque están acostumbrados a hacer la voluntad, su propia voluntad, sus propios pensamientos, dejar que sus emociones y sentimientos les gobiernen como les dé la gana y ordenen al cuerpo hacer lo que le viene en gana. Entonces, de repente hay una guerra dentro de nosotros y todos conocemos el texto de Romanos 7, pero lo vamos a leer, 7:14. Romanos 7:14, y aquí está hablando el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aborrece. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El gran apóstol Pablo está hablando de una pelea. De hecho, si leéis Romanos vais a ver un montón de ese tipo de peleas y cómo vencerlas. Pero él está hablando de ese origen dentro del hombre, esa esencia que tenemos en el momento de la conversión. Mira, cuando tú te conviertes y aceptas a Jesús, eres un bebé espiritual. Empiezas que no sabes nada. Es fácil caer, es fácil meter la pata, es fácil hacerlo mal, porque no sabes todavía nada. Estás empezando. Todavía no estás acostumbrado a que mande este. ¿Y quién tiene que tomar el control de mi vida? Esto. ¿Vale? Vamos a leer Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne, y vamos a juntar estos dos elementos, este sin transformación y el cuerpo, se oponen, el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vamos viendo que es una pelea que hay dentro de todo el mundo, no es que uno tenga una pelea. El problema está cuando no hay pelea. Cuando tú como cristiano, Dios empieza a hablarte a tu vida y te dice, tienes que transformar esto, tienes que cambiar, tienes que dejar esto, tienes que abandonar esto, y tú haces, va a ser que no, o sea, no lo voy a dejar, pero soy cristiano, cuidadín, pero no lo voy a dejar. ¿Qué pasa? Al tiempo tu conciencia se hace dura, 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 y Dios ya no te habla. Ya no hay pelea. Haces el mal y pareces como cualquiera que no ha conocido a Dios jamás. Y hay gente de esa que se va encalleciendo con los años y a lo mejor son 20 años de cristiano y no ves ningún fruto, solo ves una persona como tantas otras de la calle. Entonces, si yo soy un bebé espiritual y acabo de conocer a Dios, ¿qué necesito? Y esto nos sirve a los que llevamos más años, cuidadín. Estoy empezando del principio, pero nos sirve a todos. ¿Qué necesito para fortalecerme en Dios y que mi espíritu sea más fuerte? Pues renovar mi mente. Se viene diciendo un montón de veces. ¿Cómo renuevo o transformo mi mente? Y recordad que la mente la tenemos en la parte aquí del alma, ¿vale? Mis pensamientos, mi voluntad, mi mente está aquí. Y esto, como he llegado sin Dios, da pena y asco. Estés como estés, tengo que transformarlo. Es decir, transformar es cambiar de forma. Si la forma era la forma del pecado, yo veía bien ciertas cosas del pecado naturales, a lo mejor para mí la fornicación era una cosa del todo normal y bonita, porque cada uno se acuesta con quien quiere, por ejemplo. O, no sé, cualquier cosa que a mí me pareciera bien, pero que Dios está en contra, esa mente tiene que ser cambiada de forma, no puede seguir con la misma forma. ¿Y cómo hago eso? Romanos 12:2, evidentemente, no iba a no pasar por este texto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no te hagas a lo que tienes delante ahora mismo. En Corintios, los corintios iban desnudos por la calle. Pues ¿qué tenían que hacer los cristianos? Taparse, no iban a ir como los corintios. Pero en ese momento era normal, era normal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si todos lo hacen debe ser bueno, ya no funciona, ¿vale? Aunque lo haga la mayoría en la iglesia, mi responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, es cambiar esto y adaptarlo ¿a qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Mirad, un bebé cuando recién nace, aunque tenga piernecitas, que es un bebé normalito, con sus piernas, con sus bracitos, aunque tenga piernas, tú no vas a coger al bebé y le vas a decir, hala, ponte a andar.
porque no puede andar, porque no, su cuerpo no está preparado para andar. Ese bebé que necesita lechita y comidita poco a poco, pasan los meses, ese bebé se va fortaleciendo y tú de repente lo dejas en el suelo y ese bebé empieza a gatear, empieza a intentar levantarse, se sienta, se cae, vuelve a hacerlo y ese bebé lo hace todo el día. Son inagotables, repiten la misma operación una y otra vez hasta que un día los ves con las piernas que van así, pero ya están parados solos, de pie. Y el día del milagro comienzan a caminar. Y ese momento es un momento mágico para los padres, es un momento muy especial, porque por fin tu hijo comienza a dar sus primeros pasos. En el Señor es lo mismo. Cuando tú llegas a Dios, te tienes que alimentar de lechita espiritual, la salvación, las primeras obras de la gracia, las primeras cosas sencillas que la Biblia te va a decir si tú lees la Biblia como tienes que leerla. Es verdad que la iglesia es muy importante en el crecimiento, pero si tú no tienes tu tiempo con Dios en tu privacidad, el venir una vez por semana no te va a nutrir, no te vas a desarrollar. Y como decía, un bebé repite la operación de levantarse, sentarse un millar de veces hasta que de repente empieza a andar. Y si todo funciona bien y tú estás desarrollando tu vida espiritual normalmente, en X tiempo te va a pasar como al bebé cuando pasan los años. A lo mejor ese bebé se vuelve un corredor profesional, una persona que puede pegarse unas carreras impresionantes. O simplemente será una persona normal que camine, que corra y que haga las cosas que se suponen que tiene que hacer. No va a ir tan maleante toda la vida. Llega un momento que tiene que poder pisar el suelo y pisar sobre un músculo firme. Así es la vida espiritual. No hay que ir más allá, no es más complejo que la vida natural, es lo mismo. No puede pasar X años y que mi mente siga todavía funcionando como cuando recién me convertí. No puedo tener los valores que tenía hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, hace 2, hace 3 meses, porque mi vida espiritual se tiene que ir renovando a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿la Biblia cómo se lee? ¿Cómo se lee la Biblia? Porque hay gente que dice, no, yo leo la Biblia todos los días, me leo mi capítulo como poco todos los días. Y leen la Biblia como si fuese un libro normal, como quien lee Don Quijote o como quien lee, yo sé, cualquier cuento. Lo va leyendo, esto. Ah, vale, ya está, ya lo he leído. Ya sé, ¡ay, qué historia tan bonita! Me ha gustado. Aunque ya la he leído 30 veces, pero me ha gustado. No es así como se lee la Biblia. La Biblia es un libro espiritual. Es un libro que nutre el corazón, nutre el alma. Y sus nutrientes son los que van transformando mi mente. Entonces, cuando yo leo la Biblia, no puedo ir con prisas y rápido mi versiculito del día ya está. Tengo que pedirle, Dios, habla a mi corazón. Transforma mi mente, muéstrame si algo no está funcionando. Y a veces vamos a textos que sabemos de sobra que más o menos me van a decir esto o lo otro. Pero es bueno leer la Biblia entera, con los textos más complejos, con las cosas, porque el Espíritu Santo también habla a través de esos textos. A veces pensamos que solo Dios puede hablar a través de Mateo, Marco, Lucas, Juan, alguna epístola, pero Dios habla también a través de Deuteronomio, de Números, Éxodo, o sea, Dios habla a través de toda la Biblia. Y tenemos que tener ese cuidado de ir creciendo, evolucionando en la lectura de la Biblia. Entonces, si la palabra de Dios, ese entrenamiento que me va a ayudar a crecer, ¿qué tengo que hacer con eso? Hay cristianos que dices tú, pero si lleva 20 años leyendo la Biblia, ¿cómo puede ser que no haya cambiado? Pues muy fácil, porque Dios habla, pero tú no dejas que transforme tu forma de pensar. Tú sigues pensando de una forma estancada. No, esto es así. Y yo conozco a mucha gente así. Y le pido a Dios la gracia que mi mente jamás tenga una forma cerrada. Que mi mente pueda siempre crecer en su conocimiento y que me rompa los esquemas que quiera, que para eso está Él, para romperme todos los esquemas que quiera. Pero no podemos decir, esto es lo que creo y punto. No, Dios, háblame, transfórmame, cámbiame. Mirad, todos procedemos cuando llegamos a Dios, cuando llegamos en este momento que el Espíritu Santo entra aquí, todos procedemos de un papá, de una mamá diferentes. Todos venimos de clanes familiares totalmente diferentes. Llegas a Dios con, digamos, tu alma
moldeada según tu entorno, según la gente que esté alrededor de ti. Puede ser que los estudios que hayas tenido, incluso de pequeño, hayan marcado una forma de pensar. La gente que te ha rodeado, los amigos que te han rodeado, ha marcado tu forma de pensar. Has tenido una educación y también puede ser, y sobre todo es, que procedes de un país, de una cultura, de una forma de ver la vida que es peculiar, particular de cada lugar. Cada país tiene sus tradiciones, su forma de hacer las cosas, su forma de ver la vida. Por eso cuando un misionero va a un sitio sabe que tiene que atravesar todas esas capas, esa cosmovisión y llegar al corazón de la gente, ¿vale? Porque la gente tiene ya todos sus filtros de tradiciones. No es lo mismo alguien como yo que se ha criado en Suiza y he venido a España de mayor que alguien que se ha criado aquí. O los que se han quedado en Suiza, cuando yo hablo con ellos digo, buah, nada que ver, ya no tenemos para nada la misma mentalidad. Pero creo que aquí dentro no todo el mundo ha nacido en Puerto de Sagunto y hay culturas totalmente diversas. Entonces todos venimos de un molde que no tiene nada que ver. Dios se topa con ese molde. Y cuando Dios te habla, se topa con ese molde de esa educación, de esa forma de pensar, y a lo mejor te dice, hijo mío, tienes que hacer esto, tienes que dejar lo otro. Y tú dices, no. En mi cultura las cosas se hacen así, y mi cultura está por encima de todo. Y aquí tenemos el primer problema, porque tu cultura no es importante. Tú has nacido de nuevo y has nacido del Espíritu. Por lo tanto, ya no es la carne que manda. Tu cultura es la carne. Tú has nacido del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, Dios se vuelve nuestra cultura. La Biblia es la que manda, es mi primer cultura, la Biblia. Y cuando yo llegué a África, cuando llegamos a esta iglesia de África, la que nos gustó tanto a Luz María y a mí particularmente, creo que a Darwin también le había llamado la atención, es porque cuando llegamos a ese lugar que hacían 40 grados como poco, estábamos incómodos con las mascarillas, el olor a tierra quemada, era todo como raro, ¿no? Físicamente era raro, la gente era diferente, pero de repente empiezas a sentir el Espíritu Santo en ese lugar y es como que ya te da todo igual, es todo secundario, porque lo que realmente hace que te sientas en casa es la presencia del Espíritu Santo, porque has nacido de nuevo y estás con gente que tiene ese mismo sentir. Tan diferentes y tan iguales, porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Y yo pensaba que me olía como a casa de papá. Ahora sí, estoy en casa, estoy en África, pero estoy en casa de papá, porque siento la presencia de Dios en este lugar. Y eso es increíble, eso solo puede pasar cuando hemos nacido de nuevo y estamos en contacto con personas que como nosotros busca a Dios. Todo lo que es cultural, todo lo que es emocional, ya es totalmente secundario. Está la presencia de Dios en ese lugar y por eso, como algo personal, algo que me desagrada profundamente, y yo me he criado de esa manera en una iglesia pues en Suiza de lengua española. Yo estaba pues entre españoles y no me gusta, me gustan las mezclas. No me gusta cuando los chinos se juntan, cuando los rumanos se juntan, cuando cada nación intenta separarse porque entre nosotros tenemos la misma forma de hacer las cosas, nos entendemos mejor. Pero vamos a ver, no se trata de nuestra cultura natural, carnal, se trata de la cultura del reino. Y por lo tanto, cuanto más diversos, más podemos aportarnos los unos a los otros. No va en el otro sentido. Entonces, lo hermoso es que podemos juntarnos de todas partes del mundo y adorar juntos cuando está el Espíritu Santo en nosotros. Podemos tener esa conexión y podemos adorar al Padre como en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aquí, se adora desde aquí, no se adora desde aquí. Mis sentimientos pueden decir hoy no tengo ganas de adorar a Dios porque he pasado una mala noche, me ha ido mal, me he enfadado y a lo mejor he dicho hasta cosas que no quería decir. No quiero adorar a Dios, no se adora desde aquí, se adora desde aquí. Entonces, cuando yo decido adorar desde mi espíritu y conecto con el Espíritu de Dios, soy uno con Dios. Los dos pensamos lo mismo, los dos estamos en la misma línea. Y eso hace que muchas veces pues, el tipo de música que se use
importa nada. Importa nada. Yo sé que para algunas iglesias este tipo de música es la adecuada, esta otra. Lo que importa es realmente la adoración, no dar gusto a mi carne, no que me mole a mí la alabanza y que yo me siente bien. No, lo importante es que estoy conectando con el Padre. Eso es lo importante. Lo demás es totalmente secundario. La vida en el reino tiene que ir en crecimiento en nuestras vidas, porque si he hecho bien mis deberes, hoy le tengo que conocer más que ayer. Tengo que haber crecido en el conocimiento de su palabra y Él se va revelando a mi vida. Dios se revela a todo aquel que le busca con sinceridad. Entonces, tiene que haber un crecimiento, ¿por qué? Primero, porque leo la Biblia, como decía, y digo, Espíritu Santo, quiero que me hables. Estoy dispuesta a que me digas lo que te dé la gana, dímelo. Y lo siguiente, y lo vamos a leer en Santiago 1, 23 y 24, Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, el ejemplo más adecuado es cuando tú vas al espejo por la mañana. Tú te despiertas por la mañana, te miras en el espejo y tú figúrate que tienes aquí unas marcas de unas lagañas horribles que te han quedado pegadas por la noche, el rastro aquí de baba, tienes un moco colgando y te miras al espejo y dices, ¡qué horror! ¿Y qué haces? Grifo, ábrete, agua, lléname, límpiame, agua, límpiame. El agua no me está limpiando, ¿por qué no me limpia? Pues porque no has abierto el grifo y porque no has puesto agua encima, ¿vale? La otra opción es aquel que dice, oh sí, qué cara más atroz tengo esta mañana, esto es espantoso, horrible, horrible, de verdad, lo reconozco, horrible. Y cojo tal como estoy y me voy a la calle. Pues eso nos parece absurdo, ridículo, nadie haría algo así, ni en la primera opción ni en la segunda. Pero ¿sabéis que lo hacemos constantemente con Dios nosotros? He conocido a esta gente muy orgullosa porque se había visto el moco espiritual y se había visto las lagañas. Por lo menos yo lo he visto. ¿Y qué has hecho con ello? No, pero por lo menos lo he visto, lo peleo. ¿Cómo lo peleas? Nadie sabe cómo lo pelea porque nunca cambia. ¿Sabéis lo que hay que hacer por la mañana, verdad? Abrimos el grifito, nos limpiamos la cara con abundante agua y si hay cosas que son más duras de limpiar, se frota bien con jaboncito, pero eso tiene que salir porque queremos estar aparentes y limpios. Lo mismo. Hay un grifito aquí. Necesito abrir el grifo de lo que hay dentro de mí. Es que yo, me cuesta tener dominio propio. Si me dices feo, igual te muerdo. ¿Cómo que me cuesta tener dominio propio? Lo tienes, está dentro, no lo estás usando porque no te da la gana. ¿Y qué es no darme la gana? Pues no morderme la lengua a tiempo, por ejemplo, o pisarme un callo si es bueno para que me calle. A lo mejor me tengo que callar a tiempo, antes de meter la pata. Tengo ríos de agua viva aquí dentro. Que esos ríos los empiece yo misma a dejar fluir. Que el grifo se abra bien fuerte. Señor, más de ti en mi vida. La mugre no la quiero. No quiero vivir en el pecado. Quiero arrancar esas cosas de mi vida. Y luego está el que yo misma me frote la cara. Nadie lo va a hacer por mí. Es muy bonito las oraciones de Señor, quítame el egoísmo. ¿Vale? Pues en la práctica quítatelo tú mismo. ¿Y cómo lo quito? Pues haciendo actos que van contrarios a mi egoísmo. A ver, hoy no quiero ayudar a Ruth porque yo soy egoísta mucho. No quiero ayudar a Ruth porque es que no me nace. Pero Señor, ayúdame en mi egoísmo. Y Ruth me pide ayuda y yo digo, no, lo siento, es que había previsto luego darme una vuelta. ¿Cómo estás pelando tu egoísmo? Orando, estoy orando. Incluso puedo hasta ayunar, cuidadín, que puedo ser muy espiritual, para que Dios me quite. No, cuando me toque batallarlo voy a tener que dar los pasos necesarios para que eso pase. Hay gente que dice, no, pero eso no puede ser la vida cristiana porque me crea sensaciones desagradables. La vida cristiana te crea mogollón de sensaciones desagradables por la pelea que hay aquí dentro.
Porque mi cuerpo está acostumbrado a que mi alma diga, descansa, bonica, no te molestes, ni se te ocurra molestarte. Estoy acostumbrada a eso y tengo que reeducar mi mente y decirle, vas a tener que sufrir, padecer y coger otra formita, porque yo leo la Biblia y porque declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Y por lo tanto, hago lo que declaro. Eso es lo que me transforma. No hay otra forma de ser transformado. Es fácil convertirse en un cristiano teórico y hay un montón de cristianos que tienen un problema de gordura espiritual. Sé de todo, pero ¿qué pones en práctica? ¿Cómo va tu vida? En tu vida cotidiana, en tu casa, en las cosas que haces, ¿cómo te va? Fatal. ¿Por qué? Porque has engordado de la palabra, pero no pones nada en práctica. No haces lo que sabes que tienes que hacer porque Dios sabe que lo peleo. No es verdad, no lo estamos peleando. Estamos dando vueltas al mismo desierto voluntariamente. Y es triste pasar por la vida y no decir, cada vez conozco más a Dios, cada vez soy más transformado. Ahora me doy más cuenta que ayer de lo egoísta, orgullosa, vanidosa que he sido. Ahora me doy cuenta, pero mañana seguro que me daré más cuenta que hoy. Porque mis ojos van siendo abiertos. Conozco a Jesús cada vez más y cada vez me veo más como soy por dentro. Y eso no está mal, no es una introspección de estar ahí todo el día pensando en mí. No, es avanzar. Y yo daba el ejemplo, ¿no? Pues batallo con mi egoísmo muchísimo, porque es que además me regodeo en mi egoísmo, me gusta. En mi carne me gusta ser egoísta, porque voy a la mía, paso de todo y soy feliz así. Esa es mi carne, ¿vale? Pero yo me he dado cuenta que en los años, por ejemplo, cuando decíamos de aquellas, cuando éramos una iglesita muy pequeñita, estaban Antonio Marqués, Beatriz, Carmen, gente mayor, ¿no? Y decían, vamos a ir a Santo Espíritu porque allí hay váteres para la gente mayor, vamos a estar bien y tal. Y yo decía, Santo Espíritu, menuda porquería. Ese sitio me parecía, pensar que yo vengo de Suiza y que los paisajes, ¿vale? No se parecen en nada a esto. Yo veía tierra en el suelo y me entraba depresión. Pero claro, mi egoísmo decía, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar acomodada, tengo que pasar un buen día, ¿por qué me tengo que fastidiar porque haya gente que esté mejor ahí? Eso es el egoísmo. ¿Y de esos en la iglesia, queridos? ¿Y por qué vamos a tal sitio? A mí ese sitio no me gusta. Yo no he vuelto a pensar en este asunto hasta que no preparé esta predicación. Pero me di cuenta que el otro día, años más tarde, Ainhoa me dice, oye, Loida, al final vamos a Almenara, a los ríos a los lagos estos de Almenara, o nos vamos a Santo Espíritu. Y yo dije, ¿dónde se va a estar mejor? Pensando en toda la gente que iba. Me dice, pues en Santo Espíritu hay más posibilidades para los niños, para los mayores, tal. Pues Santo Espíritu, ¿a mí qué me dices? O sea, y luego pensé, madre mía, ahora me parece algo tan natural, pero hace años mi personita necesitaba estar en su centro, cómoda. Y pongo este ejemplo porque es muy mío y puedo ponerlo, no estoy poniendo a nadie. Pero hay tantas cosas, yo en estos años no me centré en si Santo Espíritu estaba bien o mal. Eso es una tontería, es un detalle. Pero sí que me he dado cuenta que hubo un avance en mi vida al ver que ya ahora el pensar como pensaba antes me da vergüenza. Me doy vergüenza ajena, solo comentarlo me doy vergüenza ajena. Pero es porque hubo un avance en mi vida. Y tenemos que tener avances en todos los ángulos en los que cojeamos, en todos. ¿Cómo puede ser que siga manteniendo actitudes después de años y que no hayan cambios? Algo no está funcionando y la Biblia siempre funciona. Dios siempre funciona. El problema soy yo, siempre. Entonces planteémonos dónde está mal, dónde están las cosas estancadas en mi vida. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahora vamos directamente a 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esta contradicción tan bárbara? O sea, que los pensamientos de Dios no son los míos, yo no me entero de sus caminos y de repente me dice que yo tengo la mente de Cristo. Hubo algo importante que ha pasado entre el primer texto y el segundo. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí y tengo la Biblia.
¿Qué pasa? Que lo que antes yo no podía pensar como Dios, me era totalmente imposible en mi naturaleza humana, ahora a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia puedo asemejar mi mente cada vez más a la de Cristo. Y venga, ejemplito, no sé si se va a ver bien lo siento, os desenfoco un poquito. Vale, estos son los pensamientos de Cristo. Él representa los pensamientos de Dios. Y yo soy yo. Yo soy la yo caída, la yo que tiene pensamientos de mal, la yo egoísta, la yo orgullosa, la yo en mi esencia absoluta y pura, con toda la porquería que hay en mí. Llego a Dios, pido perdón y de repente me doy cuenta que en mi mente hay cosas que no funcionan bien. Hay cosas que quiero cambiar, ya no quiero ser dependiente de mis rabias, de mi carácter putrefacto. Entonces empiezo a hacer un recorrido, empiezo a leer la Biblia y Dios me habla y me dice, entrega esto, entrega lo otro. Y yo lo cojo y lo entrego. Deja de mentir. Es tan fácil soltar mentiras así, sueltas, por protegernos, por no dejarnos en evidencia. Deja de robar. Deja de practicar. Y yo voy obedeciendo, me cuesta. De mi punto, que soy el A, al punto B, me va a costar. No son sensaciones agradables. Lo voy a pasar muy mal, pero voy a obedecer a cada paso, a cada paso, a cada paso. Y va a llegar un momento que yo voy a pasar de ser lo que era a tener la mente de Cristo. Mis pensamientos están conectados con Él, porque he aceptado de obedecer todo este camino. No hay proceso mágico. Nadie me va a llevar en brazos de allí a aquí. Lo voy a tener que hacer yo solita. Y voy a tener que atravesar todas las cosas que no funcionan en mis pensamientos, todas, para llegar a la mente de Cristo. Muchas gracias. Entonces, un ejemplo más con el que quiero dejaros. Hemos visto cómo nuestra alma tiene que ser transformada, ¿verdad? Y mis pensamientos, mi forma de ver las cosas, incluso mis emociones están totalmente corrompidas. Deja que tu corazón te dicte las cosas, todas esas cosas que se dicen en la calle. Con Dios, olvídate, porque el verdadero amor no lo voy a encontrar aquí, lo voy a encontrar aquí. Este amor que tengo aquí, estos sentimientos, están viciados, están corrompidos. Cuando yo tengo que volver a sacar amor, cuando yo tengo que perdonar a alguien, jamás lo puedo hacer desde mis sentimientos o mis emociones. Si alguien me ha hecho daño, si alguien me ha lastimado más de lo que yo querría, aquí solo voy a tener sentimientos dañados, emociones dañadas y solo voy a querer el mal de la persona que me ha hecho eso. Sin embargo, si lo saco de este amor, que es el de verdad, yo voy a ser capaz de perdonar y de ser libre. Y esto no se siente, esto de aquí no se siente, la fe no se siente, el amor no se siente, la paciencia no se siente, el dominio propio no se siente, se practica. Se practica. Y es totalmente diferente el vivir según esto a vivir según esto. Muchos cristianos dicen, no puedo perdonarme, es imposible. Deja de usar tu alma para hacerlo, decide, no es una opción, decides y lo haces y vives en función de lo que tú decidas. El apóstol Pablo, como decía antes, para mí era prácticamente perfecto a la hora de su muerte, o sea, humanamente yo no he visto a nadie más perfecto dentro de la Biblia, para mi concepto, ¿vale? No estoy diciendo que la Biblia diga eso, pero para mi concepto es eso. Y sin embargo, después de haber sido azotado, apedreado, torturado de diversas formas, pasó hambre, pasó naufragios, pasó desnudez, pasó frío, ese gran hombre de Dios le pide a Dios un favorcito y es, quítame la espina que tengo en mi carne. No sabemos lo que era, pero le producía dolor, le producía agonía, porque lo pidió no una vez, lo pidió 3 veces. Y Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y uno dice, ¿cómo Dios pudo ser tan cruel? ¿Cuál era el pensamiento de Dios para Pablo? El pensamiento de Dios para Pablo
es que Pablo conquistara una enorme parte del mundo de los gentiles. ¿Hasta dónde no llegó Pablo? ¿Hasta dónde no llegó Pablo? Tremendo. Y sin embargo, ese Pablo, que era un Saulo dentro de su carne, era el mismo que años antes había dicho a los ancianos: darme cartas que yo voy a liquidar a todos los cristianitos, me los cargo yo solo, tranquilos, quedaros en casa, yo salgo y yo me los liquido a todos. Él era un hombre fuerte, un hombre con violencia, pero con una determinación arrasadora. Era fuerte en sus fuerzas. Y Dios dice: ch, 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 no vas a conquistar a la gente a través de esa manera de ser. Tus fuerzas a mí no me valen para nada. Yo no quiero que conquistes el mundo con tu carne. Vas a conquistarlo en la debilidad y a través de mi espíritu. Y por eso Pablo tuvo el éxito que tuvo, porque obedeció a esa palabra de Dios, la aceptó, y esa mente de Cristo hizo parte de Pablo. Y no estoy animando a la gente a estar enferma y decir: oh, mira qué santo soy, porque muchas veces nos buscamos las enfermedades y vivimos en ellas porque nos da la gana. Pero en este caso lo que tuviera Pablo era el instrumento que Dios iba a usar para llegar a muchísimas personas. Y yo creo que tenemos que buscar eso, que esto nos anime, ¿no?, en todo nuestro proceso, a que los pensamientos de Dios para mi vida se hagan realidad y yo pueda bendecir a quien soy llamado a bendecir, que yo pueda dar a quien tengo que darle. Porque al fin y al cabo para eso estamos en esta tierra, para ser transformados y para llegar a las personas que tenemos que llegar, cada uno a gente diferente. Pero si no cumplimos con nuestro legado, si no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a llevar fruto, vamos a tener vidas atrofiadas, vamos a padecer de enanismo espiritual. Y de verdad, llevo muchos años en la iglesia como para decir que no hay nada más patético que 25, 30, 15 años de iglesia y ves a la persona igual que siempre, incluso peor, con una mente cerradísima, ves que el Espíritu Santo no ha podido hacer nada. Eso es tristísimo, no hay nada para mí más triste que eso. Y creo que es algo que tenemos que decir: no, yo quiero el desafío. Voy a ir al punto B, aunque me cueste la muerte en ello. Pues nada, os quería dejar con esto. Espero que sea de ayuda práctica, sobre todo que os quede en la mente esto y que Dios os bendiga. Amén.